apreciados compañeros del diplomado La Gran Misión. Mi nombre es Carlos Hernán Silva Beltrán. En la tarde de hoy estoy con el compañero Robinson García de Uniminuto Virtual a Distancia, y en cámara está mi compañera Mayra Hoyos, quien también va a participar desde allí de esta entrevista. El objetivo pues es que respondamos 3 preguntas al respecto del tema de la evaluación. Entonces pues empiezo con la pregunta y es: Robinson, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Bueno, es claro que la evaluación en el contexto universitario es un componente bastante fuerte para los estudiantes. Yo pienso que debería ser una evaluación que recoja ambos componentes, un componente práctico y un componente teórico, pero adicionalmente una evaluación que sea sesgada hacia las competencias propias de la disciplina en la cual el estudiante se está formando. En este orden de ideas, el estudiante el estudiante de contaduría, el estudiante de administración de empresas o administración financiera, se le debe evaluar precisamente con esas competencias que el mercado precisamente está requiriendo y adaptando precisamente nuestras evaluaciones en torno a ese tipo de cosas. Ok, listo. La profe Mayra, ¿qué nos dice al respecto? Sobre la evaluación, bueno, más que la forma de evaluación es la calificación que se da. Se va a hacer énfasis no tanto buscar una nota o algo así, porque en una nota uno no puede mostrar qué tanto conocimiento tiene una persona, sino indagar otras metodologías para realmente ver las competencias que tienen los estudiantes frente a un tema. Muchas gracias, listo. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario? Bueno, yo considero que si bien es cierto que depende mucho de la metodología de cada docente que trabaja ese tipo de cosas, para mí un punto complejo de ese tipo de evaluación es evaluar de forma tan permanente. A veces el estudiante pierde el rumbo de lo que está haciendo, de los componentes que está desarrollando, de la disciplina que está apropiando precisamente. Como yo decía previamente, se debe propender porque la formación que se le esté otorgando al estudiante sea totalmente práctica. En ese orden de ideas, uno tiene que tratar de abarcar durante las tutorías o durante los encuentros presenciales la mayor parte de aplicabilidad y evaluación de esos componentes, porque es así donde uno tiene como esa interacción directa con el estudiante y puede indagar de forma más directa cuáles son las dificultades que se le han venido presentando en cada una de las áreas o disciplinas que ha tenido que desarrollar en cada uno de sus procesos. Entonces allí es donde uno tiene que precisamente entrar a reforzar cada una de esas debilidades o esos procesos que aún le falta por pulir. Entonces ahí es donde yo considero que se debe precisamente pulir ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias. ¿Y mi profe Mayra? ¿No? Cuando hacen preguntas muy técnicas, por decirlo de alguna forma, un ejemplo, te preguntan cuál es el primer artículo de la Constitución, recítalo y dígalo de memoria. Entonces es algo que considero que evalúan más la memoria de una persona que las competencias que tenga. Entonces es así, no me gusta. Okay, sí, que ese es un error que se comete. Bueno, y la tercera pregunta es: ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegia en su ejercicio docente? Bueno, yo creo que casi toda la entrevista ha sido como reiterativo en el tema de un componente práctico, de proporcionarle herramientas básicas al estudiante de entrada con la cual se pueda precisamente fortalecer esos conocimientos que tiene bases y tratar de acoplarlos a la asignatura en particular que estemos tratando de desarrollar. Lo que se busca aquí es que el estudiante se sienta totalmente vinculado al proceso y no aislado al proceso, ¿sí? Entonces, y eso se hace precisamente a través de la tutoría, a través de un acompañamiento permanente. Si uno no hace acompañamiento permanente al estudiante, el estudiante pierde el interés. Si uno no está cargando un material idóneo, apropiado, amigable precisamente a las habilidades y la experticia que tiene el estudiante hasta el momento, también le pierde el interés, porque algo bastante complejo, pues realmente no lo va a desarrollar en su momento y el proceso formativo se va a truncar. Por ende, o sea, para mí la tutoría presencial, el acompañamiento de ese tipo es súper clave
para reforzar todo ese tipo de cosas y evaluar dentro de ese espacio esas habilidades que ha venido desarrollando el estudiante semana a semana, porque eso es un proceso, o sea, uno no puede abandonar el proceso en los diferentes cortes de la evaluación. Digamos, en el primer corte yo evalúo una cosa y ya ese tema ya hace que vaya reciclado y no lo volvemos a ver, en el segundo corte evalúo otra cosa y no lo vuelvo a ver, y en el tercer corte otra cosa totalmente diferente. Lo que yo hago es hacer precisamente una coherencia entre toda la asignatura, por eso yo al final de mis asignaturas lo que hago es que la evaluación depende nuevamente de todo el curso. Esa evaluación final, que es una evaluación que es un examen recapitulatorio, pues precisamente evalúa pues qué de todo eso que nosotros hemos visto durante todo ese proceso formativo se le ha quedado al estudiante, qué deficiencias, qué falencias o qué fortalezas marcadas también podemos identificar. Entonces, por eso cuando evaluamos solamente por cortes y nos quedamos solamente con ese corte, pues a veces cuando lleguemos al final, yo no sé si evidentemente ese estudiante que de pronto le fue mal en el primer corte, si mejoró esas competencias que le hacían falta en primera instancia, ¿sí? Entonces, en el primer corte le pudo ir mal en alguna cosa. Yo sí no estoy evaluando, pero si no le evalúo precisamente ese desarrollo que ha tenido durante ese tiempo de formación, no me voy a dar cuenta si el estudiante sale bien de esa asignatura o se quedó con las mismas falencias que vimos al inicio. O sea, es importante el proceso. Debe haber una coherencia clara entre lo que se enseña, cómo se evalúa y hacia dónde va. Siempre tiene que uno mostrar al estudiante hacia dónde va y eso porque es importante para su disciplina. ¿Cuál es el objetivo? Exactamente, porque a veces nos encasillamos mucho en dar una teoría y teorías al estudiante, pero de forma inmediata él no puede percibir hacia dónde va eso, o sea, qué es lo que se busca precisamente con esa teoría, ¿sí? Sí. Entonces hay que encarrilar al estudiante diciéndole, mire, esos son los elementos base que se van a trabajar acá. Esto busca precisamente retroalimentar estas y estas competencias y el producto final hacia donde nosotros vamos es a ejecutar tal cosa. Entonces él de entrada ya sabe, perfecto, ya sé que esto me va a llevar a pulir unas habilidades en estas cosas. Entonces es importante que haya una coherencia en todos los aspectos y que el docente precisamente no sea el centro del proceso formativo. En el preciso momento en que el docente pasa a ser el centro del proceso formativo, el proceso se trunca, ¿sí? Porque se convierte en una clase magistral, una clase en la que la autoridad total es del docente y los estudiantes se sienten aislados. Uno tiene que tratar de acercarles, de darles confianza para al menos decir y preguntar, porque hay grupos que tú ves que ni siquiera preguntan. Exacto. Y es porque no tienen la confianza para poderlo hacer. Además, entonces es importante como le dice usted, se centra el proceso tanto en el docente que el estudiante termina por solo recibir y al final y al cabo el docente lo único que hace es evaluar qué recibió o qué comprendió, porque diría que el aprendizaje no es que sea de mayor manera. Y en ese orden de ideas, cuando el docente se vuelve el centro del proceso formativo, el estudiante termina buscando una nota probatoria, ¿sí? Por X o Y caminos, pero termina buscando una nota probatoria. Listo. ¿Y la profe Mayra? Coincido con lo que dice Robinson. Básicamente en mis clases lo que busco es interactuar mucho con los estudiantes. Me gusta generar debates, seminarios alemanes, ponerles actividades didácticas. No la típica clase que se para el profesor al frente y dice es lo que yo pienso, lo que yo digo y ustedes no opinan, sino buscar otras estrategias. Eso es más o menos eso. O sea, que vemos entonces que es una evaluación como proceso y donde intervienen muchos elementos clave, la coherencia, lo que se busca, la didáctica y los métodos con que voy a evaluar, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, yo, apreciados compañeros Mayra y Robinson, les agradezco mucho el haberme apoyado para el video. También a los compañeros que vean esta publicación, pues también espero de manera muy, muy cordial los comentarios que hagan al respecto y de verdad muchas gracias por haberme colaborado en esta actividad. Con gusto, Carlos. Gracias, Mayra.